Espíritu Santo, ven, ven y lléname de ti. Espíritu Santo, ven y abre mi corazón de par en par, para que solo tu amor pueda habitar y en tu regazo descansar, Señor, y en tu regazo descansar, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Espíritu Santo, tú que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos que yo alcance mi ideal, tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo. Quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y confiar que nunca quiero separarme de ti. Por mayor que sea la ilusión material, deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua. Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, agradecemos este don de la vida que viene de parte de Dios hacia nosotros en cada momento. Te consagramos este momento en el que nos permitimos escuchar esta enseñanza y sobre todo que dispongas nuestro corazón y nuestros oídos para la escucha de la palabra y sobre todo para ponerla en práctica. Padre amoroso, que a través de esta catequesis nosotros podamos alabarte y bendecirte, darte gloria en todo momento y sobre todo fortalecer nuestra voluntad para poder hacerla una con tu voluntad y podamos hacer siempre lo mejor para nosotros según el plan que tú tienes para cada uno. Amado Señor, que nosotros seamos verdaderos discípulos misioneros, que vayamos al mandato que nos has hecho de ir hacia el mundo, pero sobre todo que nosotros podamos ser luz y reflejo de lo que tú has hecho en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Catequesis Seguimiento de Jesús, bloque número 6, Sacramento de la Reconciliación. Tema número 21, Vuelta y orientación total. Antes de iniciar con nuestro tema número 21, veremos la introducción de este bloque 6, que es el bloque número último de nuestra catequesis, con el que vamos a cerrar ya estos temas. Y sobre todo, pues también por la importancia de este bloque con el que vamos a iniciar. Sacramento de la reconciliación. En la relación con el bloque anterior, no contristar el espíritu, donde se habla de pecado como rebelión e infidelidad, es el sacramento de la reconciliación o confesión. Los temas de este bloque son vuelta o reorientación total, reconocimiento de pecado, arrepiéntete y vuelve al Señor, confesar los pecados.
Bien, si ustedes se dan cuenta, pues estos precisamente se van a ir relacionando con los pasos para una buena confesión. Son los pasos tradicionales de una confesión. Con este tema se pretende redescubrir, revalorizar y vivir con la máxima plenitud posible el sacramento de la reconciliación. Es importante conocer realmente qué es el sacramento de la reconciliación en el conjunto de los otros sacramentos para revalorarlo, ¿sí? Si bien es cierto, por eso remarca esta catequesis diciendo redescubrir, revalorizar y vivir con máxima plenitud. Porque si bien es cierto, es un sacramento que conocemos, que practicamos, pero que seguramente no hemos tenido como la suficiente, a veces, experiencia de cómo hacerlo, de cómo practicarlo, o quizá pues esto nos va a ayudar a mejorar nuestras confesiones si es que pues las hacemos bien y constantemente mejorarlas para que esto ayude a propiamente nuestro proceso de conversión, ¿sí? Porque si hacemos una buena confesión, pues seguramente es porque estamos comprometidos con ese proceso de conversión y con esa gracia que es la relación que tenemos con Dios, con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Es importante conocer realmente qué es el sacramento de la reconciliación en el conjunto de los otros sacramentos para revalorarlo. Como raíz del árbol es el bautismo, por el que recibimos en germen todo lo que la nueva vida y entramos en el misterio pascual de Jesús, participando en la virtud de la muerte, resurrección y donación del Espíritu, muerte, vida y misión. El tronco central, línea de la vida, culmina en la Eucaristía. En una rama lateral, a la derecha, la línea de la muerte, el pecado y las consecuencias interiores, morales y psicológicas. Es la reconciliación. Para las consecuencias exteriores y físicas, orgánicas, está la unción de los enfermos. En la rama izquierda de la línea de la misión, la confirmación. Y por especialización de ella, el matrimonio para la comunidad natural y el orden sagrado para la comunidad eclesial. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta de la importancia de los sacramentos, en donde el árbol es el bautismo y de esas ramas está la Eucaristía, la reconciliación, la unción de los enfermos, el orden sagrado y el matrimonio. Y qué importante es para vivir todos estos sacramentos en plenitud, pues la reconciliación. Para vivir los sacramentos, bueno, pues en este proceso de conversión, uno de los que nos va a acompañar y que será de mucha importancia será el sacramento de la reconciliación. Vamos entonces al tema número 21. Vuelta y orientación total. Hablando del sacramento de la reconciliación, aprendimos en el catecismo un proceso y pasos de la conversión. En la conversión hay varios pasos sucesivos. 1. Reconocimiento de pecado con examen de conciencia. 2. Arrepentimiento o contrición. 3. Propósito de enmienda. 4. Confesión de los pecados. 5. Reparación y reconciliación. Quizá los pasos para una buena confesión nosotros los sabemos de esta manera. Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Que si ustedes los escuchan, son exactamente los mismos que se nos están diciendo aquí. Reconocimiento del pecado, arrepentimiento o contrición, propósito de enmienda y confesión de los pecados y reparación. Solo que de este modo en el que la catequesis nos los presenta, nos los hace más específicos, más profundos, más concretos y sobre todo como que ya con un tinte más en el proceso de la conversión. Ya no como los aprendimos tan simplemente en la preparación a la catequesis o en el momento en que los hayamos aprendido, sino ahora con este tinte del proceso de conversión. Y entonces vamos a ir viendo poco a poco cada uno de estos temas, de estos pasos de la confesión para que nosotros podamos ir mejorando cuando nos confesamos. Reconocimiento del pecado en singular antes de pecados en plural como actos sueltos aislados de pecado, analizando de forma global si mi vida está orientada hacia Dios. O sea, primero yo tengo que analizar el pecado, mi pecado, ¿sí? Y reconocer cuál es la falta que estoy haciendo hacia Dios y cómo me puedo orientar hacia Él. Lo importante de la conversión es volverse a Dios. Por eso lo primero que se debe examinar no es la lista de pecados
a ver cuál se ha caído, sino revisar mi vida como conjunto. O sea, no es el examen de conciencia o este análisis o reconocimiento de pecado, no es poner los 10 mandamientos y decir, primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, si lo hice, segundo sí, tercero sí, cuarto sí, quinto no, sexto sí, séptimo no, o sea, no. Y no es ir a confesar, he faltado contra el primero, el tercero, el quinto, el séptimo y el décimo mandamiento. No, sino que, ¿qué, qué es lo que estoy haciendo yo que me está alejando de esa gracia de Dios, de esa amistad que tengo para con Él? Entonces no es examinar una lista de pecados. O son 7 pecados capitales, pues de los 7 tengo 5 de 7, ¿no? O sea, no es de esa manera. Es el ir analizando mi vida en conjunto, mis acciones, las que me están llevando a, pues, alejarme de la gracia de Dios. Las facultades humanas son la inteligencia y la voluntad. La inteligencia se conoce y la voluntad que decide libremente y orientada general a la vida, de la vida, la opción fundamental que he tomado y mantengo. Bien, ¿qué es la voluntad? La voluntad pues es una capacidad en los seres humanos que les mueve a hacer cosas de manera intencionada. Esta facultad que permite al ser humano de gobernar sus actos, decidir con libertad y optar por un tipo de conducta determinado. La voluntad es el poder de elección con ayuda de la conciencia, ¿sí? Es esa capacidad que nos permite entonces decidir. El actuar humano está orientado por todo aquello que aparece como la mejor opción, desde las actividades recreativas hasta el empeño para mejorar en el trabajo, sacar adelante a la familia o ser productivos y eficientes. Para eso nos sirve la voluntad. La voluntad es fundamental para el ser humano, pues lo dota de la capacidad para llevar a cabo acciones contrarias a las tendencias inmediatas del momento. Sin voluntad no se puede lograr objetivos planeados. Es uno de los conceptos más difíciles y debatidos en la filosofía, especialmente cuando los filósofos investigan cuestiones como las que se requiere de libre albedrío. O sea, la voluntad es esa capacidad que nos permite como seres humanos decidir con libertad, ¿sí? Entonces, esta inteligencia que es lo que nos ayuda a conocer y la voluntad la que nos decide ayudar, nos ayuda a decidir libremente. Esta dice orientada es la opción fundamental para ver y checar cómo está orientada la vida que tengo en este momento. La palabra conversio en latín viene de las palabras griegas del Nuevo Testamento metanoia, epitestrafo. Metanoia, que es el cambio interior, epistrefo, el cambio exterior. Primero es un cambio interior en el corazón, hecho por Dios y en referencia a Él, y luego los actos exteriores, la vida misma que debe corresponder a ese cambio interior. Ya lo veíamos en temas anteriores, ¿no? O sea, ese cambio se tiene que notar. No solamente tiene que estar por fuera, sino tiene que estar desde dentro. Mis acciones, mis actitudes, ese es el cambio que Dios me permite desde el corazón, desde el interior, que se tienen que notar en el cómo soy y en el cómo me manifiesto ante ese cambio. Entonces, un cambio interior, la metanoia, y un cambio exterior, que es epistrefo. Al bautizar Juan en el Jordán les dice, hagan actos dignos de conversión, actos congruentes con esa vida nueva, ¿sí? Congruencia, que lo que digamos, lo que pensemos, lo que hagamos, más bien lo que pensamos, lo que digamos y lo que sintamos esté acorde a lo que estamos haciendo, ¿sí? A lo que se refleja, porque podemos hablar muy bonito, pero realmente no hacemos lo que decimos. Conversión, versio, verter, significa volverse. Lo primero, antes de analizar pecados individuales o aislados, debe ser cómo estoy en mi orientación fundamental global. Mi vida es general en el conjunto de mi ser, inteligencia y voluntad. Analizar de manera global qué es lo que estoy haciendo para no ser parte de este proceso de conversión. Lo que se tiene que revisar es mi relación con un Dios vivo, la comunión con Dios en términos de gracia,
que se mantiene se promueve, y el pecado en términos de debilitamiento o de rompimiento con esa persona viva que es Dios. Por lo tanto, cuando estoy analizando cómo está mi vida en relación con Dios, primero nos preguntamos si Dios está vivo en mi vida en general y si la globalidad de mi vida está orientada hacia Él. O sea, antes de analizar un pecado, pues tengo que analizar cuál es mi relación con Dios. ¿Por qué me es tan fácil pecar? Sí, ¿por qué me es tan común ese pecado? Seguramente yo no estoy como que muy relacionado con Dios, mi amistad no es tan fuerte con Él que pues con mucha facilidad puedo pecar. La voluntad iluminada por la inteligencia, son 3 niveles, perdón: pensamiento, voluntad y acción. Mi mente, mi voluntad libre en mi vida, y el tercero depende de lo segundo, y el segundo depende de lo primero, y lo básico de lo segundo. Es decir, dice que el tercero depende de lo segundo, es decir, mi vida, mi voluntad depende de, más bien, mi, los 3 niveles son pensamiento, voluntad y acción. Mi acción depende de mi voluntad. Eso es lo que dice. El tercero depende de lo segundo. La acción depende de lo que yo decida. Y el segundo depende de lo primero. Es decir, la voluntad depende de mi pensamiento. ¿Sí? De cómo pienso es cómo hago las cosas. ¿Sí? Depende de cómo yo pienso. De esa manera voy a decidir y de esa manera voy a actuar. El cómo soy depende del cómo pienso. A veces aterrizamos pensamientos de otros en nuestra propia vida y terminamos viviendo como los otros quieren y no como nosotros deberíamos de hacerlo. Entonces todo se va a basar en mi pensamiento para entonces mi acción dependa de mi voluntad y mi voluntad dependa de mi pensamiento. La voluntad iluminada por la inteligencia con su decisión libre que luego se proyecta en la vida. Esta facultad que tenemos para decidir, entonces, tendrá que ser iluminada por mi inteligencia, o sea, por mi capacidad para conocer las cosas. Acuérdense que nosotros mm, somos hechos a imagen y semejanza de Dios precisamente en la inteligencia y en la voluntad. Nosotros tenemos esas capacidades pues, para ser libres, para ser felices, para poder decidir siempre por lo que nos haga un mayor bien. Sin embargo, a veces usamos estas capacidades para vivir mal y el cómo vivimos es consecuencia de nuestras decisiones, de nuestra manera de pensar, que a veces nos lleva a vivir consecuencias una y otra vez. El ser humano no tiene congruencia en estos 3 niveles. Se puede entender bien algo, tenerlo claro en la inteligencia, pero no querer para sí. Otros tienden a querer, pero no al hacer. Hay problemas y bloqueos psicológicos conscientes e inconscientes. No basta entender y comprender, se necesita el querer con voluntad eficaz. ¿Sí? A veces quiero hacer el bien, pero no lo hago. A veces ni siquiera deseo hacer el bien, ¿no? Depende entonces mucho la congruencia, el entender, el querer y el hacer. Tenemos un daño para pasar de la claridad del entendimiento a la decisión firme de la voluntad y luego que esto se exprese en los hechos. Cuando no se vive como se piensa, tarde o temprano se empieza a pensar como se vive. ¿Sí? Cuando nuestros pensamientos están en desorden, empezamos entonces a vivir realmente con ese desorden. Pero muchas veces, pues nuestros pensamientos pueden estar en orden, pero se quedan en el pensar, en el entender, pero no en el querer. Entonces es en el querer donde inicia nuestra voluntad. Quien dice, quien dice querer mantener esta opción fundamental, pero que realiza actos de suyo graves, está cayendo en una contradicción, porque no se puede mantener esta opción y realizar actos intrínsecamente graves que rompen esta opción y comunión. Es decir, que muchas veces nosotros queremos estar en esa gracia con Dios. Sin embargo, hacemos todo lo contrario para mantener esta gracia o esta amistad. Entonces, pues hacemos cuestiones que nos llevan a lo contrario de lo que queremos, de lo que pensamos. Por eso hay que ser congruentes. Predicamos el perdón, predicamos la caridad, predicamos el servicio,
pero somos todo lo contrario. Somos soberbios, nos gusta que nos sirvan, nos gusta que nos aplaudan, nos gusta que nos ayuden, pero no lo hacemos nosotros. Entonces, desde estos actos está la incongruencia. Puede haber personas sinceras, pero dañadas psicológicamente. Quieren y buscan una dirección, pero por profundo daño psicológico se encuentran haciendo lo contrario. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino hago lo que aborrezco. En efecto, querer el bien lo tengo, a mi alcance, mas no realizarlo, puesto no hago el bien que quiero, sino obro el mal que no quiero. Romanos 7 del 15, Romanos 7, 15, 18 al 19. Muchas veces en esto entorna nuestra vida, en hacer el mal y no en hacer el bien. Quiero hacer el bien, pero mi voluntad no es capaz de decidir por actos que me lleven a hacer el bien, sino termino decidiendo por actos que me lleven a hacer el mal y por lo tanto no está mi pensamiento congruente a mi voluntad y a mi acción. Y entonces termino haciendo lo que decido, pero no lo que pienso. En las relaciones humanas, lastimamos a mucha gente aún sin quererlo. Felizmente, Dios sí conoce nuestro interior, con sus problemas y bloqueos, y sabe el margen de libertad interior, que tendemos el margen de responsabilidad para culpabilidad, aunque el hecho exterior pudiera calificarse como malo. Sí, el Señor conoce nuestra debilidad y también sabe nuestra fragilidad humana. Muchas de las cosas que hacemos no es porque solamente las deseemos, sino porque en esa fragilidad humana a veces hemos sido lastimados por otros. Y en vez de sanarnos para no lastimar, somos nosotros también portadores de lastimar a los demás. Y vamos así haciendo una cadena en el que nos vamos rompiendo unos a otros, nos vamos lastimando a unos a otros porque no somos capaces de sanar nuestras heridas antes de ir hacia los demás. Pues bien, vamos a ir continuando con este bloque que ya es casi los últimos temas de esta catequesis, esperando pues que todo esto nos ayude a hacer un mejor examen de conciencia. ¿Qué nos ayuda este primer tema? Hacer un mejor examen de conciencia. ¿Por qué estoy actuando en contra de lo que yo sé que está mal? Es porque mi pensamiento y mi voluntad no están congruentes, ¿no? Yo ya sé lo que es pecado, ¿por qué lo estoy haciendo? Entonces, eso es el examen de conciencia, analizar por qué mi voluntad no es capaz, qué está coaccionando mi libertad, qué está ahí haciendo que mi voluntad no sea capaz de hacer el bien, sino de hacer el mal. Vamos a pedirle a nuestra Madre del Cielo que nos ayude a entender mejor esto y sobre todo a ser personas sencillas, humildes y serviciales. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mamita María, te pedimos que tú que siempre fuiste la llena de gracia, que eres la llena de gracia, que nos ayudes a llenarnos de esa gracia del Señor, a tratar de conservar siempre su amistad, cumpliendo fielmente su voluntad con gran alegría, que seamos serviciales, que seamos honestos, que seamos sobre todo personas que lleven la buena nueva con alegría, que no seamos personas que nuestras enfermedades y pecados nos lleven a enfermar y a romper a otras personas. Siempre ser sencillos, humildes y serviciales como tú lo eres. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta iglesia evangelizada y evangelizadora.